¿Sabías que existe un río tan inmenso que puede diluir la sal del océano y ocultar secretos jamás descubiertos? Adéntrate en los misterios del Amazonas y descúbrelo todo. El río Amazonas, el más caudaloso del mundo, es uno de los mayores tesoros naturales de América del Sur y del planeta. Con su majestuoso recorrido, que va desde las imponentes cumbres de los Andes en Perú hasta las aguas del Atlántico en Brasil, este río no solo es un espectáculo natural, sino también un ecosistema vital para la biodiversidad global. Es difícil imaginar la magnitud de su importancia sin detenerse a analizar los datos que lo convierten en una maravilla única. El Amazonas tiene una longitud aproximada de 7.062 kilómetros, lo que lo posiciona como uno de los más largos del mundo. Este título sigue siendo motivo de debate, ya que también se atribuye al río Nilo en África. Sin embargo, cuando hablamos de caudal, el Amazonas no tiene rival. Contiene más agua que los ríos Nilo, Yangtze y Mississippi juntos. Representa cerca de una quinta parte de toda el agua dulce líquida del planeta. Durante la temporada de lluvias, su ancho puede alcanzar hasta 48 kilómetros, una distancia que parece increíble para un río. El descubrimiento del Amazonas se remonta al 12 de febrero de 1542, cuando Francisco de Orellana lideró una expedición que partió desde Quito, Ecuador, con el objetivo de encontrar grandes bosques de canela y la mítica ciudad de El Dorado. Esta aventura marcó un antes y un después en la historia de la región, revelando al mundo la existencia de este gigante natural. El Amazonas nace en los Andes peruanos, específicamente en el glaciar Carhuaz, ubicado en el Nevado mismo, a una altura de 5.597 metros sobre el nivel del mar. Aunque existe un debate sobre cuál es su fuente más remota, se acepta que sus aguas iniciales forman el río Apurímac. Este, a su vez, pasa a llamarse Río Tambo, luego Urubamba y finalmente Ucayali. Cerca de la ciudad de Nauta, en Perú, el río Ucayali se une al río Marañón, dando origen al majestuoso Amazonas. El Amazonas fluye principalmente por Perú y Brasil, sirviendo también como frontera natural entre Colombia y Perú. A lo largo de su recorrido, recibe el aporte de numerosos afluentes, como los ríos Putumayo, Caquetá, Napo, Juruá, Madeira, Negro y Purús, entre otros. Cada uno de estos contribuye a la inmensidad de su caudal y a la riqueza de sus ecosistemas. El tramo conocido como Bajo Amazonas comienza en el punto donde el río Negro se encuentra con el río Solimoes, formando un espectáculo natural único. Las aguas de ambos ríos corren juntas, pero sin mezclarse, durante varios kilómetros. Esto ocurre debido a las diferencias en densidad, velocidad y temperatura entre las dos corrientes. El Amazonas desemboca en el Océano Atlántico, en un estuario de 240 kilómetros de ancho. Su boca principal, de unos 80 kilómetros, es tan vasta que a menudo se le llama el Río Mar. Además, el inmenso volumen de agua dulce que descarga en el océano diluye la salinidad del agua marina a más de 160 kilómetros de la costa. La cuenca del Amazonas abarca aproximadamente 7 millones de kilómetros cuadrados, convirtiéndose en la llanura más grande de América Latina y en la cuenca fluvial más extensa del mundo. Esta región es casi 2 veces más grande que la cuenca del río Congo, el segundo sistema de drenaje más grande del planeta. La biodiversidad del Amazonas es asombrosa. Su fauna incluye desde los pequeños insectos hasta los majestuosos jaguares, tapires y delfines rosados. En sus aguas habitan peces icónicos como el paiche, que puede llegar a pesar hasta 250 kilogramos, y las voraces pirañas. También encontramos el capibara, el roedor más grande del mundo, que puede alcanzar un peso de 80 kilogramos. La flora no se queda atrás. En los densos bosques amazónicos hay una cantidad inimaginable de especies de árboles y plantas. Muchas de ellas tienen propiedades medicinales y se utilizan en tratamientos tradicionales. En las lagunas se pueden encontrar plantas acuáticas como la reina Victoria, cuyas hojas pueden medir hasta 2 metros de diámetro. A pesar de su inmensidad y riqueza, el río Amazonas enfrenta serias amenazas. La contaminación por plásticos,
Los derrames de petróleo y las actividades mineras están dañando gravemente sus ecosistemas. Además, la deforestación y el cambio climático están afectando los patrones de lluvia y aumentando las temperaturas, lo que pone en peligro el equilibrio natural de la región. También, las represas y la expansión de la infraestructura humana están contribuyendo a la pérdida de hábitats y la degradación del río. El Amazonas es vital para millones de personas que dependen de sus recursos y de sus aguas. Además, actúa como el pulmón del planeta, ayudando a regular el clima global. Es nuestro deber preservar este tesoro natural para las futuras generaciones. Si bien la situación es preocupante, aún hay tiempo para tomar medidas que protejan al río y a toda la región amazónica. La majestuosidad del Amazonas no tiene límites. Imagina navegar por sus aguas, rodeado de una vegetación tan densa que apenas deja pasar la luz del sol. De repente, escuchas el rugido de un jaguar en la distancia o el chapoteo de un delfín rosado que emerge junto a tu embarcación. Este río no es solo agua que fluye, es un universo vibrante y lleno de vida, donde cada rincón esconde un secreto esperando ser descubierto. Desde las aves multicolores que surcan sus cielos hasta los imponentes árboles que parecen tocar el cielo, el Amazonas es un lugar que supera cualquier expectativa. La magia de las noches en el Amazonas es otro espectáculo inolvidable. Bajo un cielo plagado de estrellas, los sonidos de la selva cobran vida. El croar de las ranas, el canto de los grillos y los misteriosos ruidos que vienen de lo profundo del bosque. Las comunidades indígenas, guardianes ancestrales de este paraíso, relatan historias fascinantes sobre los espíritus de la selva y los mitos que han pasado de generación en generación. Sentarse alrededor de una fogata, escuchando estas historias, es una experiencia que conecta con algo mucho más grande que nosotros mismos. ¿Sabías que el Amazonas también es un laboratorio natural? Muchas de las medicinas que usamos hoy en día provienen de plantas descubiertas en esta región. Los científicos creen que la selva aún guarda el secreto para curar enfermedades que actualmente no tienen solución. Sin embargo, cada árbol que cae por la deforestación es una oportunidad perdida, un tesoro que quizá nunca lleguemos a conocer. Proteger el Amazonas no solo significa salvar a los animales o a las comunidades que dependen de él, sino también cuidar el futuro de toda la humanidad. El Amazonas también es una fuente de inspiración. Poetas, pintores, músicos y cineastas han encontrado en este río un sinfín de ideas para sus obras. Su inmensidad, su poder y su belleza despiertan en nosotros un sentimiento de asombro y humildad. ¿Cómo no sentirse pequeño ante algo tan grandioso? Cada vez que se cuenta una historia sobre el Amazonas, ya sea real o fantástica, se perpetúa su legado y se reaviva el deseo de protegerlo. ¿Y tú? ¿Qué historia quieres contar sobre este increíble lugar? Con cada gota de agua que fluye por el Amazonas, el planeta entero se beneficia. Este río no solo es un testimonio de la magnificencia de la naturaleza, sino también un recordatorio de nuestra responsabilidad de cuidarlo. Si te interesa conocer más sobre esta maravilla y otros temas fascinantes, no olvides visitar Mundo Maníaco, donde encontrarás más contenidos como este. El Amazonas es un mundo lleno de sorpresas que nunca deja de asombrarnos.